decíamos que el tratamiento, yo hacía un comentario en esta parte donde dice solo en la insuficiencia aórtica grave usar vasodilatadores arteriales. Yo pienso de que desde el momento en que uno hace diagnóstico de insuficiencia aórtica, tiene que hacer tratamiento. Porque en medicina lo más importante es prevenir. Y en todo en general. Y no vamos a esperar el deterioro del miocardio, el agrandamiento, el aumento de la insuficiencia para recién tratar. Así que hay que usar vasodilatadores arteriales como si fuera una insuficiencia cardíaca. Al disminuir las resistencias vasculares, o sea, la poscarga, vamos a disminuir el reflujo. Disminuimos la resistencia hacia adelante y la sangre se va a volver menos. Reduce el grado de rehabilitación de sangre del ventrículo izquierdo en la diástole. La nifedipina en este caso no sería lo ideal. Los IECA sí y los ARA2. Diuréticos y digital se podría usar también para disminuir un poco el volumen circulante. Tratamiento quirúrgico se indica cuando el control exclusivo la fracción de eyección baja a menos del 50% y aumenta el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Se tiene que entender que cuando aumenta el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo es porque la capacidad del corazón ha disminuido, de expulsión me refiero. Si la capacidad de expulsión disminuyó, entonces se va a acumular más sangre al final de la diástole. Se implanta una prótesis valvular. Ese es el tratamiento. Vimos insuficiencia cardíaca. Ustedes estudiaron anatomía funcional. Después de insuficiencia cardíaca vimos hipertensión y después exámenes complementarios. Luego vimos fiebre reumática, valvulopatías. Estamos terminando valvulopatía. Hemos visto valvulopatía mitad, valvulopatía aórtica adquirida y los dos tipos de lesión, estenosis e insuficiencia o mixta. Ahora nos toca hablar ya de otra patología cardíaca, que es una patología que afecta a los vasos coronarios del corazón. Pero básicamente no es una enfermedad que afecta solamente a estos vasos. Es una enfermedad generalizada. Es una enfermedad que tiene que ver también, está relacionada con la edad. Es una enfermedad que epidemiológicamente afecta más a los hombres, o sea, afecta en el sentido de ser más precoz la afectación a los hombres que a las mujeres. Es una enfermedad que tiene factores que son hereditarios, que no se pueden cambiar. Otros factores sí se los puede eliminar, como el consumo de cigarrillo. Y otros factores se los puede controlar, como la hipertensión arterial y la diabetes. Doctor, buenas noches. Disculpe. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces estaba hablando de la generalidad. Estaba hablando de que todos los médicos y ustedes que están aprendiendo, hay que empezar a razonar en relación a una enfermedad desde la generalidad. La cardiopatía coronaria, ¿a quién afecta? Afecta generalmente a las personas mayores. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La causa generalmente es arteriosclerótica. Es un trastorno degenerativo, progresivo. Y todos esos factores se llaman factores de riesgo para coronariopatía, que es lo mismo que decir cuáles son las causas que llevan a una cardiopatía isquémica. Entonces, aprendiendo los factores de riesgo, conociéndolos, vamos a pensar en una sintomatología torácica que puede ser nuestro diagnóstico, una angina de pecho o un infarto de miocardio. Digo puede ser porque hay otras causas que pueden causar dolor en el pecho y que teóricamente vamos a designarla como angina de pecho en general.
Pero ahí viene, entonces si todas son angina, todos los dolores en el pecho son angina, entonces ¿cómo sabemos si es coronaria? Ahí viene la diferencia en dolor o angina típica y angina atípica. Es una forma de diferenciar. Angina típica cuando es realmente coronaria y generalmente por arteriosclerosis. Y atípica es cuando es otra causa del dolor en el pecho. Esa es una forma de hacer la diferencia. Así que esos son los factores que tenemos que aprender para pensar, hacer diagnóstico de esta enfermedad. Muy bien, vamos a seguir, pero me hizo calor. Voy a poner un poco de aire. La coronaria también tiene otros nombres. Se lo llama también enfermedad arteriosclerótica coronaria, enfermedad cardíaca isquémica. Es una enfermedad que ha crecido en su incidencia en los últimos años. Y en los países más desarrollados es una de las principales causas de insuficiencia cardíaca. En parte porque la esperanza de vida ha mejorado. Las personas viven más. Entonces llegan a tener deterioro cardíaco y al final hacen insuficiencia cardíaca. En nuestros países del tercer mundo, pues hay otras patologías que son frecuentes, como en Bolivia, por ejemplo, la del Chagas, que llevan a insuficiencia cardíaca. Las valvulopatías todavía, las fiebres reumáticas existen, ya en los países más desarrollados casi no existe fiebre reumática, porque es enfermedad de las zonas donde hay carencias de tipo vestido, de tipo habitación y de tipo alimentación. Entonces, a esas personas, especialmente a los niños, son las que van a enfermar de los problemas reumáticos. Entonces, de ahí que en los países desarrollados, una de las principales causas de enfermedad cardíaca es el que es coronaria y llega a insuficiencia cardíaca y una causa principal de muerte. La enfermedad arteriosclerótica coronaria, entonces, es otra forma de designarla. La enfermedad cardíaca isquémica. Y seguimos con la epidemiología. Los varones se afectan más que las mujeres en proporción de 4:1. Eso es una visión general. Antes de los 40 años es de 8:1. Quiere decir de que el hombre, en forma más precoz, puede enfermar de problemas arterioscleróticos y coronarios. Y la mujer, y después de los 70 años, se vuelve igual la relación, 1:1. Se dice de que uno de los factores principales es que la mujer está protegida por la hormona hasta después de la menopausia. Inmediatamente después empieza el deterioro también de los tejidos, especialmente el sistema cardiovascular en la mujer. Pero uno de los grandes factores también es que la mujer ya entró más a la competencia, me refiero en la parte de la economía. Y además, el papel de la mujer ha cambiado mucho. Ahora, inclusive por eso, yo creo que es un factor de las dificultades en la vida de las parejas, la interrelación que existe, es que la mujer ya es más protagonista en todo sentido. La mujer ya opina y muchas veces decide. Pero como la mujer es muy emocional, a veces es difícil llegar a acuerdos. Es mi opinión personal, esa última parte, ¿ya? Es mi opinión personal, de acuerdo a mi experiencia. Entonces, cuando uno se deja llevar por las emociones, casi no piensa, no razona. No digo que la mujer tenga la culpa de los conflictos, ¿no?, entre las parejas. No. Pero ese es un factor que no permite negociar, dialogar de frente, digamos. Por supuesto que hay hombres que también no les interesa hablar, porque la única forma de entenderse es hablando. No existe otra, es dialogando.
Entonces, la mujer ha asumido más responsabilidades. Antes la mujer solamente se quedaba en la casa, criaba hijos y era dependiente, muy dependiente. ¿Y cuál es la principal dependencia? La económica. Por eso es que muchas mujeres a veces no se liberan de situaciones difíciles de pareja, porque primero que piensan en sus hijos y que a veces los hijos se usan como arma de los dos lados. Entonces, la mujer está muy, muy dependiente también porque tiene que proteger a sus hijos y, y por eso no toma decisiones, porque no tiene un trabajo, porque no tiene una economía que le permita tomar decisiones. La economía en el fondo es importantísima para tomar decisiones, para decidir, para este, optar por algo diferente, en forma autónoma. Entonces, esos factores económicos y sociales influyen en la salud de las personas. Ahora se habla mucho del estrés durante la pandemia, del estrés en general. Ha aumentado el estrés. La publicación de hoy, por ejemplo, El Deber tiene algún artículo sobre el estrés, pero el estrés así en general parece todavía no un elemento tan concreto que nos diga, tanto estrés va a ocasionar esto, tanto estrés, o sea, dosificarlo. No se sabe todavía con exactitud. ¿Existe el estrés? Ya se sabe de que sí ocasiona trastornos y ocasiona deterioro de la salud, pero no se puede medir todavía. Entonces, porque la vida pues es diferente de persona a persona. Los temperamentos son diferentes, la genética es diferente, las circunstancias son diferentes, los tiempos son diferentes, las edades son diferentes. Entonces, y lo positivo de la vida es que cada persona después de los 18 años, si tiene capacidad económica, puede decidir su vida, decidir sobre su vida, qué va a hacer, cuándo, cómo, dónde y con quién. Eso es lo positivo. Porque eso es lo positivo porque eso le da libertad a la persona. Porque los animales no tienen libertad, ¿no? Los animales se los encierran en un lugar y las personas deciden qué hacen con ellos. Porque no tienen razón. Las personas sí tienen razón y pueden decidir su futuro. Y en ese tiempo en que la persona busca su identidad, busca mejorar sus condiciones, busca proyectarse en el tiempo, compite. Empieza a estudiar algo si no tiene un capital porque lo importante para vivir es tener dinero para comprar cosas, para tener cosas, para disfrutar de las cosas. Sin embargo, eso honradamente se lo obtiene, pero muy de a poco. En cambio, hay otros que hacen un atajo y tienen dinero en poco tiempo, pero de una forma irregular. Todo eso genera estrés. Y ese estrés va minando la salud, especialmente el sistema cardiovascular. Todos los problemas psíquicos se derivan o tienen un sistema, un órgano de choque, que es, digamos, el receptor de este impacto que tiene el estrés. Dicen que en Europa es el sistema cardiovascular, más que todo. Acá es el sistema digestivo. La gente tiene problemas de digestión y muchas veces se debe al estrés. Entonces, es importante conocer todo esto porque nos permite tener en cuenta posteriormente en el consejo que le vamos a dar al paciente después del tratamiento. Porque yo muchas veces les digo a mis pacientes, los medicamentos ayudan, pero el que tiene que hacer realmente el trabajo es la persona. ¿Por qué? No le podemos dar
toda la responsabilidad de los medicamentos. La persona, si toma medicamentos y no hace lo que debe hacer, cambia de vida, digamos, cambia de actitud, cambia de algunas cosas que le hacen daño, no va a mejorar por más que tome medicamentos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta cuando uno tiene pacientes, cuando hace una historia clínica. Es importante, ¿no? Así que vamos a seguir entonces habiendo ya mencionado especialmente el estrés. Y por último, yo a mis pacientes ya no les digo generalmente no se estrese, trate de no estresarse. Les digo, pero no es lo principal. Les digo, por favor, desestrésese. Desestrésese. ¿Por qué? Porque es inevitable estresarse. Inevitable. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desestresarse. Eso sí lo podemos hacer. Y hay diferentes formas de desestresarse. Una de las más comunes, de las más prácticas, es el ejercicio físico. Y no necesita ir a un gimnasio, necesita caminar, por ejemplo. Dormir 6 a 8 horas por día, cuando no tiene examen de cardio, por ejemplo, ¿no? Es importante. Recuerden que el cerebro necesita tener descanso, principalmente el cerebro y todos los órganos. Necesita tener descanso. Entonces tiene que haber sueño, vigilia, sueño, vigilia, sueño, vigilia. Fin de semana también, un relax, descanso, para poder continuar con la actividad. Una persona que trabaja todo el día necesita a mediodía, si puede, dormir 15 minutos. En 15 minutos hay una recuperación, en general, por lo menos de un 60-70% del ánimo que tiene que tener esa persona para seguir trabajando. Vamos para adelante. En el hombre, entonces, las manifestaciones clínicas de la incidencia máxima es de los 50 a los 60 años. Es la frecuencia mayor de hombres con problemas coronarios. Y en las mujeres, de los 60 a los 70 años. Factores de riesgo para coronariopatía o cardiopatía coronaria. Estos factores de riesgo son las causas que llevan a la persona a tener una coronariopatía que se va a manifestar generalmente por los eventos coronarios. Algunos son agudos, otros crónicos. Eventos coronarios que son angina de pecho, estable, inestable, infarto o muerte súbita. Por estudios epidemiológicos, estos son los factores de riesgo. 1, antecedentes familiares positivos, más cuando la edad de comienzo es antes de los 50 años. Cuando ustedes tengan una persona que tiene angina de pecho o que tuvo infarto, nunca se olviden de preguntar si en la familia hay alguien o hubo alguien que tuvo un problema parecido. Es importante ese elemento, el factor genético. La edad también. Y eso de la edad, a veces cuando uno es estudiante, de acuerdo a lo que yo he visto, uno, pues claro, tiene que ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero hay que tener presente algunos elementos. Hay algunas preguntas, por ejemplo, que dice, paciente de 30 años con dolor precordial, ¿no? Ansiedad, con una duración de 15 minutos, que llega a la emergencia y se ausculta a algunas extrasístoles. Paciente de sexo femenino. Sin pensar, a veces algunos estudiantes dicen, angina de pecho. Claro, es angina de pecho, pero típica o atípica. ¿Es posible que una mujer tenga infarto a los 30 años? Sí, es posible, pero es raro. Es raro. Entonces, hay que pensar en lo más grave siempre. Siempre hay que pensar en lo más grave y en lo más común. Y después hay que descartar eso. Descartar lo más grave, porque de eso depende el tratamiento inmediato y con todo el arsenal que uno pueda tener.
¿Por qué? Fíjense un ejemplo. Hay infartos de pared inferior generalmente que dan sintomatología abdominal. Dolor abdominal, náuseas, vómitos. Llega a la emergencia, no le hacen electro, ven que es un problema abdominal, le dan antiespasmódicos, ¿no? Analgésicos. El paciente mejora algo porque también el paciente nunca quiere estar grave. Y el paciente se va a su casa. Ya no vuelve porque se muere, infartando. Entonces, hay que descartar lo más grave primero y lo más frecuente. Eso no quiere decir que no hay que pensar en las patologías raras, sí, pero después, o al mismo tiempo, pero dando prioridad a lo más frecuente y a lo más grave. O sea, todo en la vida tiene que tener prioridades. No podemos hacer todo al mismo tiempo. Tenemos que ir con una sistemática que nos permita no equivocarnos, no solamente en haciendo diagnóstico de las enfermedades de los pacientes, sino en nuestra vida, en nuestra carrera, ¿no? Viendo qué más tenemos que tratar de hacer algo, o sea, de insistir qué es lo que necesita más, qué es lo que menos sabemos. Es importante la administración de nuestro tiempo y de nuestras actividades y, por supuesto, de nuestros actos. La edad entonces es importante. Luego, el sexo masculino. El sexo masculino es importante en este caso porque es el que presenta hasta los 70 años mayor cantidad de casos. En relación a las mujeres, anormalidad de los lípidos sanguíneos en general. Hipertensión arterial, factor de riesgo. La hipertensión arterial, ustedes ya vieron que es muy, muy frecuente en la población general. Y esto que es algo que ha empeorado últimamente. La inactividad física y el sobrepeso. Un momento, por favor. Física es un factor elemental actualmente. Yo dije en algún momento, en un comentario, ahora nosotros andamos, pero sentados. Andamos en vehículo, cualquier vehículo. Andamos sentados. ¿Qué quiere decir eso? Inactividad física. Antes, por supuesto que la vida ha cambiado. Ahora no se puede caminar así nomás porque las distancias son muy grandes, que aquí hace mucho calor y que uno está con el tiempo también apretado. Antes yo iba al colegio 15 cuadras a pie. Pero, y claro, amigos del barrio, íbamos 4 o 5 a pie ida y a pie vuelta. Por supuesto, las calles eran más tranquilas, no había casi riesgo, ¿no? No había tanta delincuencia. Entonces, ahora eso no se puede hacer casi. Ahora uno tiene que ir al gimnasio, en los parques, y aún así también en los parques a veces hay delincuentes, no se puede ir a cualquier hora, pero la inactividad física nos trae también sobrepeso. Y el sobrepeso es una enfermedad. Es una enfermedad. Es algo anormal. ¿Y qué es una enfermedad? Una anormalidad, una patología. Porque fisiología es lo normal. Si la obesidad o el sobrepeso no es fisiológico, es anormal. Y lo anormal es una enfermedad. Eso no sé si lo han escuchado muy frecuentemente, yo creo que sí, yo no soy el descubridor, pero digamos, no se le da el énfasis que debe dársele. Yo creo que deberíamos darle a los médicos, especialmente los cardiólogos, más énfasis al aspecto de no aumentar de peso.
Imagínense que ustedes están programados, todos mejor dicho, estamos programados genéticamente para tener una estatura y un peso. Sin embargo, el peso se va para allá, se exagera, teniendo la misma estatura. Porque cuando aumentamos de peso no crecemos en estatura. Nos mantenemos igual, pero aumentamos de peso. Aumentamos para los lados. Entonces, eso hace de que su corazón, de que su riñón, de que sus pulmones, su páncreas, su intestino y hasta su cerebro trabajen más de lo que deben. Una cosa simple, ¿no? Sencilla. ¿Será que eso es importante? Probablemente por poco tiempo no. Pero fíjense con el COVID. ¿Qué era un factor de riesgo para que el COVID sea más grave? Era el sobrepeso. Aunque dicen también, por otro lado, que cuando usted se enferma y tiene sobrepeso, tiene mayor posibilidades de recuperarse porque tiene bastante energía acumulada. Yo no le doy tanta importancia a eso, porque más son los aspectos negativos del sobrepeso. Corazón trabaja más de lo que debe. Riñón trabaja más de lo que debe. Porque no es un año, son 5, 10, 15, 20 años. La persona se engorda y ya no bajan generalmente. Sin pensar en los extremos, ¿no? Pero personas que empiezan a tener barriga, ¿no? Hombres y mujeres. Y ahí también hay un factor que empeora el aspecto de la posición del cuerpo y empiezan los problemas de columna. ¿Por qué? Porque las personas que tienen un abdomen importante, aumentado, es como si estuvieran embarazadas año y año, en especial los hombres. ¿Por qué? Entonces, ustedes saben que todo tiene que tener un equilibrio. Las personas somos como digamos, como un poste, ¿no? Un poste recto, que es la columna, digamos, y que a un lado le ponemos todo el peso. Al otro lado casi no tiene, porque está la espalda, las nalgas, las piernas, ¿no? Tenemos solamente un lado, fíjense, el peso. ¿Qué sucede entonces? La columna se tiene que acomodar. Los músculos paravertebrales y los músculos de la espalda se tienen que acomodar. Entonces se reacomodan. Y eso va a trastornar hasta la forma de caminar, el equilibrio de la persona. Entonces, por eso insisto yo en la inactividad física que ocasiona sobrepeso. Y el sobrepeso y la actividad física o la obesidad son factores de riesgo para enfermedad coronaria. Lo peor de todo es que está aumentando los niños ya que solamente ven celulares, televisión y computadora, no hacen ejercicio. Y el ejercicio es necesario. Es necesario no solamente para no aumentar de peso, sino para que la sangre fluya a todos los órganos con mayor facilidad y con mayor frecuencia. Así que es importante quedarse en esta parte porque el aspecto físico hay que darle más importancia. Tabaquismo con cigarrillos también, en los países subdesarrollados donde la gente más fuma. La diabetes mellitus es en frecuencia como si fuera la hipertensión arterial. Y la diabetes mellitus ocasiona un gran deterioro vascular a todo nivel, en los vasos pequeños y también en los vasos grandes, pero más a nivel de los vasos pequeños. Los hombres, por ejemplo, yo también saco mis propias conclusiones, los hombres, por ejemplo, sufren más con la diabetes. ¿Por qué? Porque el hombre no está acostumbrado, entre comillas, porque nadie se tiene que acostumbrar a la enfermedad. No es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de adaptarse. El hombre no toma sus remedios, si no se los dan, se olvida.
le hace más resistencia y no quiere admitir que tiene una enfermedad que lo encasilla a tener cierta actitud frente a la vida y las cosas. No quiere aceptarlo. Y es por eso que se deteriora más rápido. Es uno de los factores por lo que hay más viudas que viudos, porque el hombre se mueve primero. Y en parte es por eso, porque las enfermedades para el hombre realmente son un gran problema porque no admite primero y después no sigue las instrucciones, toma su remedio, no cambia su estilo de vida. Entonces se muere primero. La mujer no, la mujer es más cuidadosa, va a sus controles, toma sus medicamentos, trata de cuidarse. Concentraciones elevadas de homocisteína en sangre e hipoestrogenismo en la mujer no está comprobado todavía. Infección crónica es una teoría que también no está confirmada en relación a las coronariopatías. Hipertrigliceridemia no es un factor también que se haya comprobado que tiene una acción negativa especial. Pero sí se sabe que todas las grasas pueden o tienen su papel en el deterioro del sistema vascular y cardiovascular. Esto sí, el riesgo aumenta progresivamente con la edad. Es importante la relación HDL-LDL. ¿Qué son HDL al LDL? Son las fracciones de colesterol. Fracciones de colesterol. HDL, LDL y VLDL son fracciones, pero la más importante es HDL a LDL. Al HDL se lo llama colesterol bueno, LDL colesterol malo. VLDL tiene más relación con los triglicéridos. La concentración elevada de homocisteína y de marcadores no específicos de inflamación como la proteína de reacción cruzada, el fibrinógeno y la ferritina, se correlaciona con enfermedad coronaria. El fibrinógeno y la ferritina sí, cuando hay infartos sí se observa de que están elevados. Pero la homocisteína, como dije antes, cuando, por ejemplo, la gente dice, ¿cómo es posible que yo tenga un problema de coronaria o angina si yo no como grasa? Yo casi no consumo grasa. No es el factor principal. El factor principal es un trastorno del metabolismo de los lípidos, lo que dice acá. Metabolismo anormal de los lípidos. Seguro que una persona que ingiere bastante grasas animales saturadas va a tener mayor posibilidad, por supuesto, de que el colesterol esté más alto. Pero aunque no consuma así, puede tener niveles elevados de colesterol por ese trastorno, que es genético. Es un trastorno del metabolismo. Entonces, no es nomás, la persona tiene colesterol elevado, haga dieta. Va a hacer dieta y de repente hasta se va a desnutrir. Está bien que haga dieta, pero no solo la dieta, hay que dar medicamentos. Con los conocimientos actuales, se tiene que tomar medicamentos para el colesterol. Ahora, ¿cuánto tiempo voy a tomar si es un problema genético, que es crónico, que no se va a curar? ¿Cuánto tiempo voy a tomar? En general se dice que tiene que tomar siempre, dependiendo de la gravedad del problema. Si ya tuvo infarto, ¿no? Si tiene otros factores que empeoran el pronóstico, tiene que tomar más tiempo y mayor cantidad. Entonces, generalmente, cuando son personas que todavía no han tenido ningún evento coronario, yo les digo, bueno, tome 3 meses si no es muy alto sus niveles de colesterol, lo deja, descansa 1 mes, después otra vez otros 3 meses, descansa otro mes y así sucesivamente, porque también es una carga importante para el hígado, principalmente, ¿no? Los medicamentos para el colesterol, más aún si son comprimidos de 40 miligramos, que es lo que necesita más
En la etapa crónica, ¿no? En la etapa aguda se pueden dar hasta 80 miligramos, que es lo máximo que hay de atorvastatina, ¿no? De rosuvastatina es 40 miligramos. El metabolismo normal de los lípidos, entonces, o la excesiva ingestión de colesterol y grasas saturadas, especialmente cuando se superpone una predisposición genética, inician el proceso arteriosclerótico. Entonces, aquí está diciendo que los dos factores más importantes para tener problemas coronarios, además de la edad, los problemas, las relaciones con la epidemiología, es la genética y el colesterol. Inician el proceso arteriosclerótico. El paso inicial es la estría grasa. ¿Cómo evoluciona entonces? Si tiene esas dos condiciones, ¿cómo evoluciona? Para que aparezcan las lesiones en los vasos. Primero se forma lo que se llama la estría grasa. ¿Qué es la estría grasa? La acumulación subendotelial de lípidos y monocitos. Por debajo del endotelio se va acumulando porque no sabe dónde meter, digamos, el organismo, el colesterol excedente. Entonces va y lo pone debajo de la alfombra, digamos, ¿no? Lo pone debajo del endotelio de los vasos. Y de ahí hay un proceso, ¿no? Eso se genera inflamación. Y esa inflamación hace de que vayan glóbulos blancos, los macrófagos, a tratar de resolver el problema de inflamación. Entonces van y empiezan a engullir las células grasas. Pero eso más bien empeora el problema. Son como los elementos o los factores de compensación en la insuficiencia cardíaca. Las lipoproteínas de baja densidad son las que causan mayores problemas. Lipoproteínas de baja densidad es el LDL. Son siglas en inglés, por eso que no. Lipoproteínas de baja densidad sería LBD, ¿no? Pero es LDL, porque es en inglés. Son el principal lípido aterogénico. Los de alta densidad HDL son protectores y tal vez ayuden a la movilización de LDL. La participación patogénica de los otros lípidos es menos clara, la de los triglicéridos, por ejemplo, pero también hay que tratarla. Los triglicéridos tienen más relación con los azúcares, entre comillas azúcares, ¿no? Y, mejor dicho, hidratos de carbono. Todo lo que tenga relación con hidratos de carbono. Los macrófagos, entonces, dentro de la evolución de la estría grasa, los macrófagos, pues los glóbulos blancos, migran al espacio subendotelial. Se entran ahí donde están las células grasas y captan los lípidos. Al captar los lípidos o englobarlos, adoptan cierta morfología y se les ha dado el nombre de células espumosas. Al progresar la placa, y eso va formando una placa arteriosclerótica porque va aumentando, va haciendo que el endotelio protruya un poco hacia la luz de la arteria. Entonces, al progresar la placa, las células del músculo liso también migran al interior de la lesión. O sea, tenemos el colesterol subendotelial, tenemos macrófagos que ya fueron, y tenemos también células de músculo liso que migran al interior de la lesión. O sea, como para formar un tejido más compacto. Si la placa permanece estable, esto ya es dentro de su evolución. Hasta ahí evolucionó, digamos, con 3 elementos, la placa arteriosclerótica, y empieza a crecer. Y la evolución de la placa ya, si la placa permanece estable, hay 2 evoluciones. Una cuando va creciendo poco a poco, lentamente. Y la otra cuando crece rápido. 2 situaciones que van a dar también 2 efectos. Si la placa permanece estable, o sea, lentamente va creciendo, se forma un tapón fibroso. ¿Qué quiere decir? Tapón fibroso quiere decir que encima de la placa se va formando el endotelio o la parte que cicatriza, digamos, del proceso inflamatorio, se va formando una capa dura. La lesión se calcifica y se estrecha la luz del vaso con lentitud. Entonces, no siempre se calcifica, pero con el tiempo puede calcificarse. Entonces, es un proceso inflamatorio como una cicatrización. Todo proceso inflamatorio cicatriza. Y se estrecha la luz del vaso con lentitud. Esa es una evolución. Y que va a dar manifestaciones clínicas
¿Qué vamos a ver adelante? Otras placas se rompen y producen extrusión de lípidos y factores tisulares que producen una cascada de eventos que terminan en trombosis intravascular. Entonces, la otra evolución es esta. Placas nuevas que se rompen y expulsan bastante cantidad de enzimas que hacen que haya una acumulación de plaquetas y se forma un trombo, coagula ahí en esa zona y por supuesto obstruyen el vaso. Al obstruir el vaso es lo que se llama infarto de miocardio o angina inestable. Ya vamos a ver por qué. El resultado puede ser una oclusión parcial o completa. Entonces, cuando se produce esta trombosis, se puede obstruir totalmente, infarto. O si no, parcialmente, pero deja muy poca luz para que pase sangre. O si no, se desobstruye porque el organismo mismo tiene alguna sustancia que van a tratar de desobstruir el coágulo. Si es total, infarto. Si es incompleta, angina inestable. Factores que se relacionan con la vulnerabilidad de la placa. ¿Cuáles son los factores entonces que hacen que una placa se rompa o que una placa evolucione lentamente y sea más estable? Uno, mayor contenido de lípidos en la placa. Concentración mayor de macrófagos. Entonces, crece rápido. Si tiene más lípidos y más macrófagos, crece muy rápido. No le da tiempo de formar el teóricamente tapón fibroso. Cubierta fibrosa muy delgada. Entonces, estas lesiones se ven más en jóvenes, en quienes el infarto de miocardio o la muerte súbita son la primera manifestación de cardiopatía coronaria. Son los jóvenes, digo jóvenes de 40 años aproximadamente, o más, pero jóvenes, que generalmente tienen un trabajo o una profesión muy estresante, digamos. Ese es el común denominador. Y tienen poco tiempo para hacer ejercicio. Así que en algún momento ellos quieren hacer ejercicio y van a producir una sobrecarga de su corazón. Y eso ellos no se dan cuenta que ya tienen lesiones. Ellos entonces, cualquier momento, con el estrés o con cualquier, que llegue el momento en que cualquier situación que impacte un ejercicio o una emoción fuerte, puede ocasionar que se rompa la placa. Eso no siempre ocurre de día, digamos, o sea, en el día. Generalmente ocurre en reposo, ¿no? Como una consecuencia de lo que sucedió en el día. Pero puede producirse. Cuando yo estudiaba la especialidad en Brasil, bueno, se me quedó, ¿no? Había un diputado con mucha proyección. O sea, gente que está todo el tiempo con conflictos y, claro, ascendiendo de posición. Porque hay que trabajar bastante cuando uno quiere, de una forma honrada, llegar arriba. Este era hijo de un gobernador de un estado, de uno de los principales estados de Brasil. Entonces, tenía familia política y tenía proyección también para ser un buen político. Aparentemente, por lo que se sabe nomás, joven también, 40 años más o menos. Y claro, con el día a día estresante, comer cualquier cosa, reuniones, café, cigarro, de repente, aunque uno no fume, él dijo, bueno, aún puede ir aumentando de peso. Se fue a trotar, así. Y muerte súbita. Se murió. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Personas aparentemente sanas que tienen muerte súbita. Entonces la gente dice, pero si estaba bien, si nunca tuvo nada, si nunca manifestó nada. Eso es lo que se dice. Sin embargo, hay una
hay una evolución de este problema de salud, que es progresivo, que es degenerativo, que se da más en hombres estresados especialmente, y que no hacen ejercicio, que no se controlan sus niveles de grasas en sangre, por ejemplo. Teoría reactualizada es la teoría que les decía de infecciosa. ¿Se recuerdan? Bueno, quizás ustedes ya solamente vieron el Helicobacter pylori, la causa de la gastritis y úlceras, el Helicobacter pylori. En la época que yo estudié medicina, ni idea del Helicobacter pylori. Se decía nomás que había factores que eran agresivos a la mucosa y había otros factores que protegían la mucosa gástrica. Los factores agresivos eran el estrés, algunos alimentos y todo eso. Pero ahora se sabe de que uno de los factores es la presencia de Helicobacter pylori en esto. Entonces, más o menos así. Y también se dice que algunas enfermedades, como el cáncer, por ejemplo, de algunos tejidos, es producida por virus, ¿no? Y en esta teoría actualizada, la respuesta inflamatoria en la pared vascular iniciada o esperada por algún agente infeccioso sería la causa para que se produzca todo el proceso y desemboque en un infarto. La concentración circulante elevada de proteína C reactiva se considera cuando la tasa es más alta, la posibilidad de trastornos isquémicos. Es decir, se hizo un estudio donde se evaluó, se dosificó la proteína C reactiva en sangre y se vio que las personas que tenían mayor cantidad de proteína C reactiva tenían tasas más altas de trastornos isquémicos. O sea que es un indicador de probable cardiopatía isquémica. ¿Cuáles son los agentes que pueden producir trastornos vasculares coronarios? Agentes como clamidia pneumoniae, citomegalovirus, Helicobacter pylori y serían los probables. Clamidia, citomegalovirus y Helicobacter. 3. Prevención primaria y secundaria de la cardiopatía isquémica. Entonces, nosotros como médicos ya tenemos pautas de qué persona tiene la posibilidad o tiene tendencias para ser un cardiópata coronario. Cuando nosotros observamos eso, nosotros tenemos que tratar de disminuir la posibilidad o postergar de que ese paciente tenga problemas coronarios graves. A eso se llama prevención primaria. Quiere decir, el que nunca tuvo ningún evento como angina o como infarto. Nosotros ya lo detectamos y nosotros le decimos al paciente que modifique su estilo de vida, que haga más ejercicio, que no tenga sobrepeso, que disminuya el estrés y así sucesivamente. Algunos factores de riesgo entonces no se modifican. Otros, como dejar de fumar, tratar de lipidemia y la hipertensión, previenen o demoran la prevención y demoran la producción de coronariopatía y sus complicaciones, no la prevención. Entonces, eso en prevención primaria. La prevención secundaria es cuando ya la persona ha tenido un evento coronario, por supuesto no muerte súbita porque ya no hay que hacer, y se hacen todas las medidas necesarias para evitar que tenga otro infarto. Porque una persona cuando se enferma cree que nunca más se va a enfermar de lo mismo, ¿no? Quiere sanar. Todo el mundo quiere sanar, pero cuando hay un infarto, inclusive la arteria que se cerró o que se trombosó no es la única alterada. Muchas veces hay varias arterias, frecuentemente. Por eso se hace cateterismo para evaluar cómo está el árbol coronario en las otras arterias, en las otras ramas. Tratamiento de lípidos retarda la arteriosclerosis o hasta produce su regresión. Dicen que la rosuvastatina, por ejemplo, en algunas placas nuevas hizo que regridan
¿no? Que disminuyan su volumen, digamos. Y el tratamiento con medicamentos para el colesterol también puede retardar la arteriosclerosis. Porque la arteriosclerosis también está relacionada con la edad, ¿no? Debe reducirse el nivel de LDL colesterol porque previene eventos coronarios vasculares cerebrales en los pacientes sin arteriosclerosis manifestada clínicamente, prevención primaria. Y valores de LDL tan bajos como 100 miligramos por decilitro. Antes, hace unos 4 años, 5 años, se decía que el LDL debe ser menor a 140. Ahora se dice que debe ser menor a 100 miligramos por decilitro o lo menos que se pueda. Entonces, con medicamentos se baja el colesterol para prevenir eventos coronarios. No solo coronarios, sino a todo nivel, por ejemplo, en el cerebro. Las concentraciones de homocisteína se relacionan con el incremento del riesgo vascular, el riesgo para desarrollar eventos vasculares. Ya dijimos sobre la homocisteína 2 veces. Y se sugirió que debería darse ácido fólico, vitamina B6 y B12 para su tratamiento. No está claro que reduzca los acontecimientos clínicos en pacientes con cardiopatía coronaria. Otra medida preventiva, profilaxis con aspirina. 325 miligramos de alterna. La aspirina es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante, para que quede bien claro ustedes, porque algunos confunden. Entonces, la aspirina viene en diferentes presentaciones, pero ¿cuál es la presentación que se debe usar? Se dice que 75 miligramos es la dosis necesaria para producir antiagregación. Por lo menos en los hombres, algunos dicen que las mujeres necesitan más. Entonces, viene de 80 miligramos, viene de 100 miligramos, viene de 120 miligramos, viene de 325 miligramos. Entonces viene en múltiples presentaciones. La aspirina más usada es la de 100 miligramos, que se usa siempre. Y es la más barata, para las personas que tienen que comprarse. La aspirina de 325 miligramos, por ejemplo, se da en días alternos, porque es una concentración importante. Y hay algunas que vienen ya con una protección de antiácido. En hombres mayores de 50 años reduce la incidencia de infarto agudo de miocardio. La aspirina lo que causa es eso, ¿no? Su acción es esa, disminuir la agregación de las plaquetas. Pero la enfermedad, bueno, va a continuar, ¿no? ¿Por qué? Porque si sigue habiendo colesterol elevado, ¿no? La genética es la misma, no hay, la persona no hace ejercicio físico, entonces, pues, la evolución de la enfermedad continúa. Fisiopatología de la isquemia silenciosa y los síndromes coronarios, síntomas. Dentro de la evolución de la enfermedad, la evolución lenta, digamos, se pueden presentar algunas situaciones especiales, como por ejemplo esta, isquemia silenciosa y los síndromes coronarios sintomáticos. La arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la oclusión completa pueden permanecer como clínicamente silenciosos. O sea, pueden haber infartos sin dolor. O sea, claro, decir infarto sin dolor, uno piensa, no siente nada y se está infartando. No siempre. A veces se cambia la sintomatología por otra. Por ejemplo, va a tener mayor sintomatología de insuficiencia cardíaca que de dolor de pecho para pensar en un infarto. Pero es un infarto. Solamente que las manifestaciones son más de insuficiencia cardíaca. Esa es una forma de presentación, ¿no? La arteriosclerosis coronaria avanzada y aún la oclusión completa pueden permanecer como clínicamente silenciosas. Hay solo una relación modesta entre los síntomas clínicos y el grado anatómico de la enfermedad. Entonces, a veces las personas no sienten nada y tienen obstrucciones importantes. Pero como a veces hay circulación colateral que le da la otra arteria, pues por eso no sienten nada. Y hay esas situaciones especiales, ¿no? Los estudios indican que en la angina de pecho,
El aumento de la demanda de oxígeno es el mecanismo más frecuente. ¿Por qué existe dolor entonces? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay esa manifestación en las cardiopatías isquémicas? Porque hay un déficit de oxígeno por la obstrucción, por la disminución del flujo coronario. Entonces, aquí dice, porque indican que la angina de pecho, el aumento de la demanda de oxígeno. En parte es así, porque la obstrucción sigue siendo la misma. La persona hace esfuerzo, la persona se emociona y va a haber ese déficit de oxígeno. Y es ahí donde va a sufrir el músculo que esa arteria está irrigando y va a sentir dolor. Eso, angina de pecho. Cuando ya se obstruye totalmente, infarto. En la angina inestable, bueno, aquí hablamos, como le dije antes, de angina estable, vamos a dividirla, estable e inestable. La angina estable es la que tiene una evolución paulatina y progresiva y va a dar síntomas, poco a poco van a ir empeorando. O sea, por eso es estable. La angina inestable e infarto agudo son causados por rotura de placa, taponamiento de plaquetas y trombosis coronaria, síndrome coronario agudo. Entonces, cuando se produce la angina inestable, generalmente es por cuando se obstruyó totalmente el vaso y luego recanalizó, o si no se obstruye tanto que queda solamente una pequeña porción que deja pasar sangre. Entonces, quiere decir que en cualquier momento ese paciente va a infartar, la angina inestable. Es como si esté, digamos, ahí en la línea floja, que ya se va a caer. Esa es la angina inestable. Para mí, la angina inestable es el verdadero diagnóstico de preinfarto. Ese sería el verdadero diagnóstico de preinfarto. Inmediatamente antes del infarto, porque el pre puede ser angina estable, preinfarto, ¿no? Porque tiene alteraciones coronarias que lo van a llevar probablemente en algún momento al infarto. Eso también es pre, pero es mucho antes, de mucho trecho todavía hay. En cambio, la angina inestable está en una posición que cualquier momento puede infartar. Ese es el verdadero preinfarto para mí. En la época, en Brasil, se llamaba síndrome intermediario, como si fuera la angina estable más la angina inestable más el infarto de miocardio. Síndrome intermediario. Eso le llaman. Los episodios se producen temprano por la mañana o poco después de levantarse. Comúnmente y más frecuentemente, los infartos se producen en la noche o en la madrugada o en las primeras horas de la mañana. Y el infarto generalmente se produce en reposo. Cuando ustedes vean o les digan o los llamen por teléfono, mi tío, mi padre, ha tenido dolor y está con dolor del pecho, se ha levantado, o de madrugada siente dolor, a veces le pasa nomás, ¿no? Es una angina inestable, porque es en reposo también. Y cuando le dicen se levantó con dolor de pecho, hace media hora que está con dolor, está sudando frío, tiene náuseas, probable infarto de miocardio. Entonces hay que tener, digamos, signos característicos de algo en relación a enfermedades para poder determinar el diagnóstico y cuál va a ser nuestra actitud que vamos a tomar frente a esa situación. Si no es un infarto y ustedes lo mandan a la emergencia o lo mandan a que lo vea a un hospital para que le hagan electro, le hagan diagnóstico, y no es mejor. Pero si ustedes le dicen, no, ponerle una inyección de ketorol y va a estar bien, ahí sí que se equivocaron. No importa que vaya al médico, que lo vea, ¿no? Y no sea lo que uno piensa,
a que se muera por un infarto después de haberle preguntado a uno cuál era el problema. Bueno, vamos a tomar lista a la no capatón.